Pues bueno, pues ya me conocéis. Mi nombre es Nacho, soy un ser espacial intergaláctico. Nada, que soy el de los procesos y ya me conocéis de sobra. Sí, el de los Nada, procesos. un poco más que decir. O sea, no sé de causalidad, no soy experto. Vengo aquí a dar mis opiniones y poco más. Tampoco va a compartir con coleguillas y eso y ir preguntándonos incluso todos, joder, la gente del chat seguro que tenéis muchas cosas que contar. O sea, que sentíos partícipes también, por favor. Yo soy Diego, soy estudiante de primer año del máster y pues eso, vengo aquí porque tengo más dudas que respuestas sobre causalidad y sé que voy a salir de aquí con todavía más dudas y ninguna respuesta. Es una de las cosas que da el estudiar causalidad, en plan, literalmente yo cuanto más leo de causalidad, menos sé de causalidad, pero no como con cualquier cosa, de con cualquier tipo de conocimiento que te pasa eso, de que cada vez tienes más preguntas. O sea, no, es que realmente creo que desaprendo cuanto más leo causalidad. Yo soy Trini, también soy estudiante del máster. Y bueno, Diego me comentó lo de venir al Twitch y tal, y digo, bueno, ¿por qué no? Y aquí estoy porque, bueno, es mi primer directo y todo. Vale. Y bueno, más bien vengo, pues eso, a plantear todas las dudas que tengo, todas las ideas y a ver si entre todos, pues podemos llegar a algo. No sé. Vamos a empezar con la pregunta que da título a este directo, definiendo causalidad. ¿Qué queréis que hagamos? Se pueden hacer dos cosas. Empezamos O... mal desde el principio, ya con la definición. Hombre, es que la definición es lo peor, entonces hay que siempre empezar por lo peor. ¿Vale? Yo creo que lo que podemos hacer ahora es empezar con una definición random, en plan, lo primero que se os ocurra. No tiene que ser riguroso, simplemente como algo que se os ocurra de qué es causalidad si tuvierais que explicárselo a alguien que no tiene ni idea de ciencia, por ejemplo. ¿Sabes? Algo muy rápido. Y luego a lo mejor al final del directo podemos hacer algún tipo de definición un poco más rigurosa. Para empezar, ya sabemos que ni de coña. Entonces, a ver, ¿alguien quiere empezar? Si en el chat tenéis alguna cosa, alguna duda de cómo poder, o sea, alguna duda, alguna idea de cómo empezar a definirla, bienvenidos sois. Para mí causalidad es un tipo de relación, no me voy a mojar con si existe o no, pero un tipo de relación que define una causa y un efecto. Y Vale. es que si intento entrar más profundo, me Venga, acabo liando. está genial. Venga, vamos a empezar a ver qué cosas tenemos por ciertas o no. También, mira, aquí nos empiezan a ayudar en el chat. Marina dice que causalidad es correlación. Bien. Empezamos habiendo cosas que no. Vamos mal. Empezamos por lo menos descartando cosas. David dice que la causalidad es el concepto estrella del doctor Graña. Oye, Sergio dice causalidad, resultado de un acto, por ejemplo. Resultado de un acto. Bueno, ¿Vale? Alejandra dice Que causalidad el como... resultado de un acto, ¿Perdón? yo iba a decir que el resultado de un acto sería un elemento de la causalidad, que es el efecto, Ah. no la causalidad en sí misma. Alejandra dice causalidad como explicación alternativa a una correlación. Ostras, eso me interesa. Eso me interesa, ojo. Como explicación alternativa a una correlación. O sea... Vale, eso lo vamos a guardar porque vamos a hablar de su relación con la correlación. Bueno, Marina, que era broma, joder. No, lo siento, ya te has quedado con eso, ya. Ya estás tachada, Marina. Ya está, Marina, ¿se puede banear a alguien aquí? Bueno, venga, Nacho, Trini, ¿alguna alternativa? ¿Alguna definición nueva? A ver, para mí la causalidad es como la relación que existe entre dos objetos, dos variables, como quieras llamarlo, y esa relación consiste en que uno de esos objetos origina otro. Otra cosa es que podamos llegar a eso, ¿sabes? Realmente a conocerlo bien, ¿vale? Entonces, Vale, bueno, para mí eso sería como la definición. originar, me gusta. Es como un sinónimo de causalidad. Yo es verdad que no veo que... O sea, son sinónimos, ¿eh? Causar y originar. ¿Mm? Me gusta, me gusta. Digo, a lo mejor hay algún matiz ahí, pero en principio me gusta, me gusta. Dice Sergio,
Entonces, ¿puede ser la causalidad la relación entre un acto y su consecuencia? Pues sí, es un poco con lo que ha dicho Diego, ¿no? Ujú. Sí, Sí, efecto no, y su yo creo que causa, ¿no? sí. Acto a lo mejor como acción, ¿no? Acción y consecuencia. Hombre, igual no todas las causas son actos. Puede haber otros tipos de causas, por ejemplo, Mm, objetos, ¿no? Tan, tan. Claro, como ha dicho Trini. Ujú. Nacho, ¿se te ocurre algo? Yo me he claro. quedado para el final A y mí, yo la he liado. yo es que lo he pensado y lo primero que he pensado es en variaciones. Sea, para mí, causalidad implica que una unidad elemental provoca la variación. Bueno, una unidad elemental depende de cómo lo mires, ¿no? Porque hay distintos niveles. O sea, una unidad elemental puede ser un humano en una sociedad, o una partícula, o un átomo, ¿sabes? Pero viendo un sistema, pues entiendo que una unidad elemental genera variaciones en otras unidades elementales. Y eso luego lo puedes estudiar a gran escala como cadenas de unidades elementales que todas juntas generan pues cambios más grandes. Pues un montón de átomos juntos provocan un cambio de un humano a otro cuando se hablan, por ejemplo, pero es una interacción de muchísimas cadenas, ¿no? Pero yo me voy a parar en una variación entre dos elementos básicos, súper básicos, porque me parece la manera más sencilla de empezar. Porque si no, ya empiezan los debates ahí a gran escala y es como. Claro, a mí me mola mucho eso. Me saca la duda de, por ejemplo, yo ahora hago algo, ¿no? Bueno, ahora estoy hablando en un directo. ¿Y cuál es la causa de que esté hablando en un directo? Mi historia de aprendizaje, o sea, que yo tengo un cuerpo físico y entonces eso me permite que tenga unas cuerdas vocales, las partículas que me han creado como organismo, o sea, las células irían primero, ¿no? O sea, las células que son, que se han agrupado formando ya como el organismo que permite hablar, o las partículas que forman las células que se agrupan tal, en plan, ¿dónde paramos? O sea, estamos en el mismo punto, como todas son causas de que yo esté hablando ahora mismo. Claro, por eso yo comentaba lo del tema de que realmente nunca podemos ver la causalidad en sí. O sea, para mí todo ese conjunto es la causalidad y como las pequeñas relaciones, exacto, son relaciones causales para mí. No lo sé. Y creo que en sí lo que hacemos es fijarnos en esas relaciones causales, no en la causalidad como tal, pero depende de cómo se quiera enfocar. O sea, como que la causalidad no se puede ver ni nada, es un concepto puente entre dos fenómenos que sí son observables. ¿Sería algo así? Claro, claro. Y por ejemplo, una cosa que comentaba con Diego acerca de lo que ha dicho Alicia es sobre la teoría del caos, por ejemplo, en filosofía, que, o sea, no sé si sabéis un poco cómo va lo de la teoría del caos. Cuéntalo, por si hay alguien que no lo A sabe. ver, no sé mucho de esto, ¿vale? Pero lo que sé es como que plantean que si hubiera dos universos paralelos exactamente iguales, si en uno de ellos una mariposa batiera las alas, como que eso a través de relaciones causales cambiaría todo, todo el universo. Entonces, pues a eso es a lo que yo llamaría causalidad. Y luego, pues, como que me centraría en esas pequeñas relaciones. Vale, yo lo que entonces imagino es que siempre hay como una especie de mecanismo brutal que es toda la causalidad, ¿no? Y que es un conjunto de causas, ¿no? O sea, toda la causalidad son un conjunto de mini causas que se tienen que dar todas juntas para que aparezca un efecto, ¿o cómo? Pero estamos definiendo causa con causa. Claro, o sea, ¿Entendí? claro, sí, es como la causa brutal Estamos pecando, se mezcla con, o sea, se construye con causitas. pero Yo a claro mí que es una causa. respecto a esto, no deja de intrigarme el comentario de David, de decir, de si Sí, estamos aquí por causalidad o casualidad, al final va de lo mismo. O sea, sí.
toda esa combinación de mini causas, por así decirlo, ¿es una combinación causal o una combinación casual que se ha dado como podría haberse dado otra? ¿Sabes? O sea, aquí es donde se vuelve frágil el concepto de causalidad. A mí me peta la cabeza, porque claro, a ver. Que yo ande, por ejemplo, puede ser, o sea, vale, me veis corriendo por la calle. Entonces, pues alguien podría decir, ostras, ¿por qué está corriendo por la calle? La causa puede ser, pues porque se me va a cerrar la panadería y tengo que ir a comprar el pan. Eso puede ser una causa. Pero ¿no será causa también que tengo 2 piernas? Es que si no tuviera 2 piernas, no estaría corriendo. Bueno, a lo mejor tendría prótesis. Pero bueno, ¿me entendéis, no? En plan, ¿puedo correr? ¿También eso es una causa o es una condición? ¿Es distinto una causa de una condición? Bueno, eso, en plan, ¿son distintas las causas de las condiciones? A ver, igual las condiciones configuran un tipo de relación causal, ¿no? O sea, en cierto sentido están causando también el efecto, y si no estuvieran, no habría efecto. Luego son parte de algún tipo de relación causal. Vale, me gusta. Salir al paso, pero vamos, que no sé si opinaréis otra cosa. Pero, claro, pero, o sea, tiene que haber un elemento que genere la variación en el sistema, aunque, claro, es que soy muy abstracto, pero... O sea, estás diciendo que tiene que haber una causa que causa la causación. Estoy diciendo que tiene que haber La un inicio, metacausa. tiene que haber un inicio que genera la variación que tú estás midiendo. Es decir, si, por ejemplo, si todo el sistema genera una sola variación, que es una variación en sí mismo, ¿me entendéis? Es como si una célula se autocambiase a sí misma. Que eso te revienta la cabeza, ¿sabes? O sea, tiene que haber una unidad que afecte a otra cosa que es independiente de esa unidad, aunque luego le llegue otra vez, ¿vale? Pero una cosa no se puede autocausar a sí misma. Eso yo creo que es un principio. Esto es un poco lo que No sé, lo que no sé si pregunta estoy de Juancho, acuerdo, ¿no? ¿eh? Lo que pregunta Juancho, Ojo. de que si es unidireccional. Ya, joder, es que yo creo que sí, ¿no? Porque entrarías en la contradicción de que la causa es al mismo tiempo la causa y la consecuencia, ¿no? Eso no es tautológico, eso no es un bucle o algo así. Sí, sí lo Vale, es. sí, pero así que puedo llegar a pensar que algo sea la causa de cambios en sí mismo, ¿no? O sea, me refiero a un objeto que genera un efecto y ese efecto repercute directamente en sí mismo. Cuando ya ha llegado el efecto, el objeto original ya no es el mismo porque ha generado un efecto, pero sí que ha sido causa y consecuencia, ¿no? No se Claro, me es como ocurre que un se ha ejemplo transformado. suficientemente Claro. concreto, la verdad. Bueno, sería una transformación, pero al final una transformación... Es otra causa, ¿no? Sí, Del claro, mismo claro. evento. ¿No es un efecto colateral de eso también? Es decir, o sea, que pasan dos cosas con ese evento. Pasa el efecto que nosotros estamos hablando y la transformación sería otro efecto también. Claro. Dos efectos, pero no pasa nada. O sea, el evento inicial es el mismo. Mm. Yo creo que a veces Vale, entramos sí. en Uf, explicaciones es verdad. circulares porque estamos mezclando niveles de análisis. A veces, porque para nosotros es muy sencillo pensar que una persona genera un pensamiento y eso le afecta, ¿no? Pero es que estamos juntando un nivel persona con un nivel pensamiento. Y en ese Claro. bucle no nos estamos fijando en que estamos infiriendo que un nivel afecta a otro. Claro, pero es que ahí hay muchísimas cosas que estamos dejando de lado. Dios, es Pero por verdad. definición yo creo que sí, que tiene que tener una sola dirección, no puede tener dos en un mismo nivel de análisis. ¿Sabéis? Sí. Pero Vale. es que es diferente lo de la bidireccionalidad que esto de causarse a sí mismo, porque me refiero, y de esto sabe David más que yo, pero David me contó sobre el concepto en física de sincronía, de dos objetos sincronizados, que cambios en uno generan efectos en el otro, aunque estén separados, completamente aislados, tal, y viceversa, ¿no? Entonces, ahí hay algún tipo de relación bidireccional que no sé si me arriesgo a decir si es causal. O sea, ya, pero Pero estamos sí hay entrando causas y en... efectos, ¿no? Estamos entrando en cuántica. Un poquito. Poquito, cuidado, ¿eh? Hay que avisar, hay que dar una advertencia. Ya.
Pero en cuanto a eso, yo no lo vería como una relación causal. Sería una relación bidireccional, ¿sabes? Pero no causal. Ah, o sea, No si sé, ya es bidireccional, como que creo pierde. que lo veo como Mm. más como comenta Nacho, no sé. Que por definición, además, es que la causa tiene que darse antes que el efecto. Entonces, pues, no sería posible la bidireccionalidad, ¿no? No A sé. nivel causal, Bueno, pero es que sí que implica que se causa a sí mismo. Otra cosa es que se entrelacen eventos. ¿Pero por qué se han entrelazado? Claro, cuando tú intentas explicar por qué se han entrelazado, ya tienes que hacer una explicación causal. Porque si no, como pues están entrelazados. No, no puede ser. ¿Entiendes? Algo ha tenido que generar ese entrelazamiento. Y entonces ya es cuando. ¿Entiendes? O sea, aunque tú no lo veas, dos eventos están covariando. Aunque sea imposible, algo ha tenido que generar esa relación. Ujú. Y claro, que a ti te aparente que dos eventos están cambiándose. O sea, yo creo que sé de lo que hablas del entrelazamiento, que era como dos eventos muy alejados en el mismo momento, o que el valor de uno modifica el valor del otro, ¿no? Como que dependen uno del otro, ¿no? En general, hay dependencia. Dice sí, que son Pero el mismo objeto y la dependencia no es causalidad. dependencia no es No, esto tiene causalidad. que ver con el collider y todo eso. Dos ¿Sabéis? objetos entrelazados se entienden como sistema. Claro. Bueno, y luego Spearman, 1904, nos dice cierto, antecesión y covariación. Antecesión. Me encanta, va a ser la palabra del día, por cierto. Antecesión. Me mola mucho. Es como la postdicción. Pues que eso lo he pensado con tu ejemplo, el de correr. Digo, joder, es que cuando pensamos en causalidad, de manera intuitiva utilizamos el concepto de movimiento, de dirección, ¿sabéis? Ujú. ¿Sabes? De algo que está dirigido a un punto. ¿No? Sí, Es que me parece curioso, ¿no? es verdad. Vale, nos comenta aquí también Cobaj, sí. Cobajota, L. Sin entrar en cuántica, entonces en un sistema con un bucle de feedback, o sea, el ejemplo de pensamientos irracionales y activación nerviosa es como los pensamientos irracionales causan activación nerviosa y la activación nerviosa causa también a su vez pensamientos irracionales, defendéis que no hay causalidad entre ambos. Yo creo que es un poco como que son cadenas, ¿no? Constantes, en plan, el claro, a ver, pensamiento sí que 1 hay genera causalidad. Lo que activación pasa es nerviosa. que, Dale, claro, dale. o sea, no es bidireccional en el sentido de que la relación no se da para un lado y para otro, sino que hay en realidad dos relaciones, una para un lado y otra para el otro, pero son completamente independientes. Mm. Eso es. Claro, pero fijaos, en ciencia, ya por empezar a traérnoslo a lo que conocemos, Bueno, la psicología es una ciencia. no, por favor, no podemos cargarnos todas, absolutamente todas las bases, ¿vale? O sea, decimos si una variable causa otra, o sea, queremos estudiar si una variable, como concepto, variable causa otra, no si este efecto dado en este punto, o sea, este evento dado en este punto ha causado este efecto dado en este punto, sino como de forma generalista, como si en algún momento pudiésemos llegar a decir que pensamientos causan activación. O, bueno, por poner dos variables así que son como más variables. Si tratamiento o terapia X causa bienestar. En plan, ahí estamos hablando como de variables. O sea, realmente no... O sea, ¿existe algo en la naturaleza de una variable que haga que siempre causa ese efecto? Si se da. O sea, no sé, Dios, me estoy rayando. A ver, yo creo que te pillo, pero es que estamos entrando en un tema muy chungo, ¿eh? La naturaleza de las cosas. Mecanismos. Porque o sea, yo poniéndome hardcore, yo no creo que exista naturalmente la causalidad. O sea, me refiero a la causalidad, creo que es algo proyectado de la percepción humana o de otros animales, pero que no hay algo esencialmente causal en el mundo de las cosas que existen, ¿sabes? Wow. Que los objetos, las cosas se relacionan y nosotros inferimos porque proyectamos causalidad, ¿sabes? No sé si me he fumado demasiado, pero vamos. No. Yo también tiro por ahí, la verdad. ¿Qué pensáis en el chat sobre esto? Esto quizá Voy me a borre. empezar a utilizar lo de las preguntas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Creéis que la Encuestita. causalidad realmente existe en la naturaleza?
¿Creéis que la causalidad... Podéis... Bueno, ¿qué respuestas ponemos? Sí, no, te odio. Sí, no, ¿por qué me has hecho replantearme mi vida? Venga, vamos a poner un no sé. Pero el no sé Pero un es depende. ilegal. Ahí depende, pero hay que contestar. Si alguien pone depende, tiene que escribir en el chat, ¿vale? Si no, Hombre. le echo. No sé cómo echaros, o sea que no. Venga. A ver, yo también lo veo un poco como Diego y creo que es más como un instrumento, ¿sabes? Que hemos sacado. Es como el tema de las matemáticas, que es otro tema así random. ¿Existen las matemáticas? ¿O es un instrumento? Pues, no sé, me recuerda un poco a eso, ¿sabes? Bueno, esa es otra. Esto- Sí, sí, sí. Perdón, Diego, dale. De hecho, yo creo que se parece a las matemáticas en muchos sentidos. O sea, me refiero, la causalidad es muy rara y tenemos un cacao enorme y en ciencia muchas veces se usa mal, pero creo que no hay que descartarla precisamente porque es útil, igual que las matemáticas. O sea, las matemáticas existen, pues yo no he visto un número puro nunca jamás en mi vida. Está bien, la asignatura de suero me encanta. Es la de modelos de procesos Claro, cognitivos, ¿no? De matemáticas del máster. Para quien no sepa quién es. sirven para un montón de cosas las matemáticas al final. Bueno, ha ganado el no. O sea, que no creen que la causalidad realmente existe en la naturaleza. Hay alguien al Se que sí que ha convenció. dicho que sí. Si ese alguien quiere contar por qué, ¿vale? Bueno, atención porque también hay una cosa. Esto lo leí yo el año pasado cuando estuve leyendo sobre conductismo. Desde el conductismo proponen que existe otro mecanismo bueno, más que mecanismo, otro tipo de causalidad que no funciona como la causalidad mecanicista que conocemos popularmente. La causalidad mecanicista sería la típica causa, flechita, efecto. Siempre. Mecanicista creo que es por eso, porque es como un mecanismo constantemente como de encadenamientos de causas y tal. Yo no sé si entendí bien el concepto, yo creo que una vez se lo expliqué a Nacho, pero creo que tampoco lo entendía en ese momento como para explicárselo, pero decían, hablaban de un nuevo mecanismo o sea, una nueva causalidad que se llamaba selección por las consecuencias. Si hay alguien en el chat que lo sabe, por favor, que me diga si esto es correcto. O sea, que hay eventos que suceden en la naturaleza que se causan porque tienen un efecto a posteriori. O sea, que la causa estuviera en el futuro. Por ejemplo, que una jirafa tenga el cuello alto y que se mantenga en el tiempo que la jirafa tiene el cuello alto, o sea, su causa es porque en el futuro esto se mantiene. O sea, es como que si tú te vas al origen de por qué la jirafa tiene el cuello alto, si hablas en la causalidad mecanicista, pues es porque una vez una jirafa nació con el cuello alto. ¿Vale? Pero si te vas a la causa biológica de la selección natural es porque eso ha beneficiado en el futuro de esa jirafa, de ese cuello, en el futuro de ese cuello, ¿vale? Cuando nació el cuello, en el futuro eso se ha mantenido porque ha beneficiado porque ha conseguido llegar a unas hojas más altas. Dios, no sé si esto tiene algún tipo de sentido. Aquí no. Este es más o menos o está muy cerca del melón de la causalidad inversa, ¿no? Sí, pero es que cuando hablamos de lo de la causalidad inversa no me acordaba de esto. Y ahora que sí, me parece que tiene sentido, pero lo de la causalidad inversa me parece más fumada. A ver, aquí nos Sí, comentan en o el sea, chat. yo esto veo un ejemplo realista de causalidad inversa, pero es que con las jirafas, por ejemplo, es que estamos intentando hacer el papel de Dios, viendo hacia dónde va la evolución, ¿no? O sea, Sí. al final yo creo que todo tiene causas que tienen que pasar antes de la consecuencia. Ujú. Pero esto lo utilizaban para hablar de, por ejemplo, por qué se dan unas conductas, por qué se mantienen conductas en una persona, ¿no? Pues una conducta a lo mejor desadaptativa. Pues porque te das cuenta, o sea, tienes que mirar las consecuencias que tiene esa conducta y eso te explica por qué se dan. Lo cual es raro porque la consecuencia va después de la conducta, ¿no? Pero si esa conducta en la historia de aprendizaje de esa persona ha sido reforzada o ha seguido de un estímulo que luego ha sido un reforzador,
Bueno, yo aquí me estoy metiendo en un berenjenal. Si hay alguien de por aquí por el chat que sabe explicar esto un poco mejor, pues que lo diga. Si hay algún ¿Cómo veis clínico eso? que nos ayude. En los sistemas que se retroalimentan puede existir algo así como causalidad circular. El output en un momento t es el input del sistema en el momento t+1, así por el estilo. Sí, eso es un poco lo que hablábamos antes. Bueno, nos comentaba antes que sea inferida, como dice Nacho, o incluso impuesta, no implica que no exista realmente. ¿Podría no existir algo que pudiese ser inferido? Dios, ahí ya me ha petado el cerebro. ¿Podría no existir algo que pudiese ser inferido? Sí, claro. Sí, pero como lo has definido como algo imposible de conocer, pues te da igual. Ya está. Claro, O sea, cuando tú emites un enunciado de ese tipo, como es infalsable, pues es como, pues vale. Es como si dices, pues Dios existe, vale, genial. Como no propones ninguna forma de falsarlo y o sea, por definición es inalcanzable, es que eso no puede ser ni una pregunta científica siquiera. La pregunta al final científica es eso. puede responderse. Si no, no es nuestra competencia. Ujú. Yo creo que igual la causalidad, si existe, existe en un plano que no es el plano esencial, por así decirlo. Existe en otro plano. Y que exista o no en el plano esencial, realmente nos da igual, porque siempre se infiere, no es directamente observable y da igual si existe o no. Uy, qué constructivista te ha sonado eso, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pero sí que entiendo como el debate aquí sobre si estamos reificando un concepto que servía para definir que Juan le ha pegado una hostia a Tomás y le duele, ¿me entiendes? Porque le ha pegado una hostia, ¿no? Pues esa clase de explicaciones era la utilidad de eso. Y ahora estamos intentando decir que esa cosa que se llama causalidad es algo. Bueno, pues puede ser un concepto puente sin más, como decíamos, como lo comentaba Fanny. Y no. Bueno, pregunta Juancho que hasta qué punto entonces la evolución de X especie es causada por genes o por el ambiente. E igual que con la conducta, hasta qué punto la conducta es causada por factores ambientales o neurofisiológicos. Bueno, es que eso ya es otro melón, ¿no? Yo creo que lo que hablaban un poco es que no es que dejen de existir las causas mecanicistas de, hombre, claro que el cuello apareció por un tema genético, pero ¿por qué se mantiene? O sea, ¿por qué existe hoy? Tiene su causa también en las consecuencias que tuvo en su momento. Pero bueno, a mí también eso me parece mecanicista. No lo sé. Uh-huh. En fin, un poco de lo que hablábamos también antes. Bueno, es que tenemos tantos campos abiertos que ahora mismo no sé por dónde podemos tirar. Podemos hablar de si realmente... Bueno, no, vamos a introducirlo. Voy a hacer una nueva encuesta, ¿vale? Os la voy a hacer también a vosotros. A ver, encuesta nueva. Atención, ¿vale? Esta va a ser fácil, ¿eh? ¿Correlación implica causalidad? Ah, bueno, fácil. Fácil, venga, vamos a ver. Sí, no sé, depende. Recordamos que depende, es necesario una respuesta. Vamos allá. Vale, ahí está suelta la encuesta. ¿Queréis empezar a contestar? Yo aprovecho para decir una cosa, Trinidad, perdona, que me he confundido el nombre, tío. O sea, la su lenguaje tremendo. Discúlpame, ¿eh? Sí. Cuando has dicho Fanny te referías a Trini. Vale. O sea, brutal, brutal. Dios mío. Digo, yo pensaba que era otra persona. Igual yo pensando, ¿quién es Fanny? Yo igual, o sea, yo he pensado, digo, ¿será alguien que ha salido en otro directo o algo? No sé. Claro. Sí, Fanny, la experta de la causalidad. Bueno, ojito, que aquí también nos comentan que hay que considerar también la causalidad probabilística. O sea, que la probabilidad de... Bueno, esto, Nacho, lo sabrás leer mucho mejor que yo. A ver, lee eso que hay ahí. Que has hecho hilos sobre Joder, esto. es que no estoy viendo el chat, tía. No me digas. Pero bueno. Joder, es que me revienta el... En el la móvil, conexión, ¿no pero... tienes en el móvil? Venga, voy. Dame tiempo, chicos, dame tiempo. Ya verás. Bueno, la encuesta, ¿cómo va? Bueno, hay un depende, ¿eh?
Hay un depende. A ver. Tengo que admitirlo, depende sí o yo. ¡Hala! ¡Ostras! Autoboicot, ¡Ostras! eso sí que es una causa que se autocausa tú. Me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. Yo le voy a dar que no. Pero no estoy tampoco. Ven. Ahora ya me haces dudar. Pero yo he votado depende porque, me refiero, yo estoy pensando igual que vosotros. O sea, por lo general no. O sea, no debes asumir que detrás de una correlación hay siempre una causalidad. He puesto el depende porque a veces sí. A veces sí que hay una bueno. causalidad detrás de la correlación que ves, ¿no? Claro. Vale. Digo, joder, pensaba que ibas a venir a rompernos los esquemas de una No, forma no, mucho no. más. Vale. Ah, O sea, eres team basta. no en realidad, ¿no? Hostia, qué guapo. Esta probabilística sería la probabilidad de el efecto condicionado a la causa tiene que ser mayor que la probabilidad del efecto condicionada a que no esté la causa. ¡Wow! Eso sí que me flipa. Eso me encanta. Es decir, como que la causa hace más probable el efecto. Guapísimo. O sea, que depende de la presencia. De hecho, yo creo que es una forma muy... De hecho, eso es una regresión. Sí. Y no quiero entrar en esto, pero cuando condicionas cosas, eso es como una regresión también. Amigo. Pues, por cierto, Alcalat, eres Emanuel, ¿no? ¿Es Emanuel? Vale. Hola, Emanuel. Perdona, digo, es que no estoy segura. Has hecho spoiler de la próxima pregunta. ¿Causalidad implica correlación? Es la gorda. Esta es la gorda. Fu. Sí, no sé. No descartemos el no sé. Depende. Vamos a ver. Iniciamos. Esta, madre mía, yo tengo un ejemplo bueno para esta. Bueno, no, a mí me parece un poco mierda, pero hay gente que considera que es un buen ejemplo. A ver, os pongo la situación. Bueno, no, primero vamos a hablar de qué piensa cada uno. Y luego lo pongo, el ejemplo. ¿Qué pensáis? ¿Qué votáis? Voy a dejar que os mojéis vosotros. De la pregunta de si causalidad implica correlación. Uh-huh. A ver, yo pienso que sí, o sea, pero estoy esperando a que me sorprendas con ese ejemplo, porque tengo claro que correlación no implica causalidad, pero lo de que causalidad implique correlación se supone a bote pronto que sí, ¿no? Que es una de las condiciones para que se dé la causalidad. Otra cosa es que a través de los años pues se haya decidido que no, que hay varias condiciones que como que han estipulado para que se diga que existe causalidad y luego a través de los estudios y tal que se van haciendo pues se encuentran los fallitos. Entonces pues, yo estaba esperando un poco tu respuesta. Bueno, ha entrado en el chat correlación ilusoria, Adri, que por supuesto dice parece que me llamaban, así que vine, muy bien, ya te estábamos esperando. Bueno, Emanuel dice, perdón por el spoiler, el problema es que si la relación entre C y E no es lineal, vale, ya ha abierto el melón, ¿no? Claro. Si la robado el relación ejemplo o qué? entre no, el ejemplo no va por ahí, pero... Bueno, lo que dice Emanuel es que si la relación entre la causa y el efecto no es lineal, entonces la correlación será cero. Claro, sabes que la correlación, estamos hablando de correlación de Pearson, ¿no? Ya, qué bueno, sí. Claro, la correlación de Pearson mira si la relación entre las dos variables es lineal, es una línea. Si la relación no fuera lineal, pero fuera a lo mejor cuadrática, pues la correlación de Pearson es cero, realmente, es una línea. Pero sí creo que debe haber dependencia lineal o no lineal. Claro, o sea, como que la causalidad tiene que implicar que las dos variables dependan una de la otra, ¿no? Pero claro, ya correlación lineal...
Emanuel, ¿se te ocurre algún ejemplo de una variable que esté relacionada con otra por una relación cuadrática, por ejemplo, o de otro tipo, una no lineal, y que una cause la otra? Bueno, es que ya si me encuentras ese ejemplo, ya... Es que a mí me está costando esto porque vosotros creéis que la causalidad es algo no dicotómico. Ojo, en plan que si lo causa o no En lo el causa. sentido de que para mí, si hay causa hay efecto, y si no hay causa no hay efecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no lo contemplo como una cuestión de grado, en el sentido de a más causa, más efecto. Pues eso es lo que decía, ¿no? Emanuel, que existe como lo de la causalidad probabilística. Rollo, si aparece la causa, aumenta la probabilidad de que se dé el efecto, pero no... Vale, sí, pero al final lo probabilístico es un filtro que tú le estás poniendo a la realidad, ¿no? Claro, porque no conoces lo que pasa realmente, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, yo estoy pensando ahora mismo en situaciones en las que exista causalidad, pero por otra relación causal influyente en la primera relación causal no se observa una correlación entre las dos variables, ¿sabes? Entonces, causalidad no implicaría correlación. Yo creo que sí, pero siempre condicionado a unos criterios. Es decir, en matemáticas tiene que estar todo bien operativizado. Entonces, si aquí hay quien interpreta de distintas maneras la causalidad, pues yo imagino que sí. Si es que al final es un sistema representacional. Si puedes hablar de la causalidad, puedes representarla matemáticamente. Te va a costar. Vas a tener que entrar ahí e intentar afinar al máximo. Pero es que son dos lenguajes al final, son dos maneras de expresar. Si tienes el concepto, antes o después lo vas a poder. Bueno, si tienes las herramientas, obviamente, y si sabes. Claro, ¿me entiendes? Pero el límite no es que haya algo que no se pueda traducir. Otra cosa es que luego se demuestre que pues no es una explicación satisfactoria. Genial. Pero has traducido a términos matemáticos lo que querías decir, ¿sabes? Había votado que no, pero entiendo a Nacho y estoy de acuerdo con él. O sea, en mi opinión, la causalidad, como siempre se infiere, o sea, yo lo que opino es que lo que me ha rayado es el término matemáticas. O sea, yo lo que creo es que no existe técnica estadística que hable de causalidad, porque la causalidad se infiere y depende del diseño. Pero sí que es verdad que lo que estás haciendo con matemáticas es lo que dice él, traducir o poner símbolos a las cosas y así puedes estudiar igual de bien causalidad. Por eso lo entiendo, estoy de acuerdo. Siempre con una nota a pie de página de hemos considerado Sí. causalidad como este conjunto de criterios. Que es lo que Claro, sí, hacemos sí. en ciencia al final, siempre, claro. Con un diccionario abajo. Bueno, comenta Emanuel que cree que entiende mi ejemplo. Bueno, ahora tengo el ejemplo redactado tal cual. Supongamos que un termostato mantiene un hogar a una temperatura constante. Vale, es que yo me he liado. Esto es lo importante. La temperatura de la casa está constante, ¿vale? Porque hemos decidido que está a 21 grados, pues está todo el rato a 21 grados. Controlando un horno de aceite. Dependiendo de la temperatura exterior, se quemará más o menos aceite. Pero como el termostato mantiene la temperatura interior constante, la temperatura interior no tendrá correlación con la cantidad de aire quemado. ¿Veis? O sea, la idea es como el aceite es lo que mantiene la casa caliente, entonces hay una relación causal. La cantidad de aceite que se quema causa la temperatura que hay dentro de la casa. Pero no es como a más aceite quemado, más temperatura o menos temperatura, no, porque la temperatura es todo el rato la misma. ¿Veis ese ejemplo? En plan, claro, y esto es un ejemplo en el que esa persona me argumentaba que la correlación no siempre implica, o sea, la causalidad no implica siempre correlación, sin hablar de lo de no lineal. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay causalidad entre el aceite y la temperatura. Hay causalidad entre la temperatura externa y el aceite que se quema y entre la temperatura externa y la temperatura interna. O sea, perdona, entre la temperatura externa, eso, y el aceite. Entonces,
a más temperatura, o sea, es como que la causalidad está en todo el bloque que implica a más temperatura fuera, menos aceite se quema. A menos temperatura fuera, más aceite se quema. Eso sí que es una correlación, ¿no? Lineal, además. O sea, Vale, sí, pero tiene que haber algo causando la temperatura en el interior también. claro, pero eso entonces lo que está haciendo, o sea, eso sería el aceite, ¿no? Imaginad que podemos decir que es el aceite. Pero yo lo que creo que es toda la máquina, el horno, por así decirlo, que quema aceite. Entonces, lo que nos estamos encontrando es un caso de restricción del rango en el que la segunda variable no es una variable, es una constante. El efecto es una constante, está quieto. Entonces, no es que no haya correlación, es que no estamos observando la correlación porque no hay variación. Pero espérate, que lo estoy leyendo justo en este momento en el chat. Creo que entiendo tu ejemplo. En el termostato, el aumento de una variable provoca una respuesta inversa que cancela la anterior. Claro, pero dice, claro, no hay variación en la temperatura. Exacto, si no hay variación. Pero yo creo que es un problema de que no está bien planteado el problema. A nivel de... hemos considerado el aire dentro de la casa como un sistema cerrado, cuando eso no es así. Hay una interacción entre el aire de fuera y el de dentro. Bueno, el aire no, perdón, la temperatura. La temperatura de dentro y de fuera. Entonces, si tú has planteado mal el problema y consideras que son contextos independientes, entonces no vas a encontrar nada. Pero eso no es un problema de la causalidad, es un problema de que no lo has pensado bien. Porque evidentemente solo denunciar el problema ya estás diciendo que se va a mantener constante habiendo una variación en el aceite. ¿Por qué? Pues porque hay un intercambio de temperaturas y la variación en el aceite lo compensa, ¿no? Perfecto, pues entonces la verdadera correlación es con el fenómeno de intercambio de temperaturas. Eso es. No con la constante, o sea, es que algo has hecho mal al plantear tu estudio. Claro. Ya está. Para no mí, pasa nada. claro, para mí la correlación está en, o sea, la causa es, tú tienes un horno que funciona bien y siempre funciona de la misma manera. Por lo tanto, siempre te da la misma temperatura dentro de la casa. Y ahí tú no tienes variables, tienes constantes. Es tu horno siempre funciona bien. Si tu horno estuviera sesgado a quemar más aceite del que debería, pues entonces ahí empezarías a ver variación. Ahora ya la temperatura subiría. Y entonces sube esto, hay correlación. ¿Sabéis? Pero es como que estamos viendo una parte acotada, restringida del fenómeno causal y por tanto no existe esa correlación porque no podemos observar como toda la variación que hay. Dios, esto tiene algún sentido, no sé cómo ha salido de mi cabeza, la verdad. Yo por eso pienso que la causalidad es, o sea, tiene un criterio muy importante que es una explicación. O sea, tiene que ser una explicación de por qué ocurren los fenómenos. O sea, no puedes hablar de qué correlación es causalidad ni nada de eso. O sea, es que da igual. Todo eso son evidencias, pero algo causal es una explicación del fenómeno. Uh-huh. Cuando tú tienes una explicación, la gente ya puede valorar si es adecuado o no, si las proposiciones son verdaderas o no son verdaderas, si falta información. Pero en sí mismo hablar así al tuntún de la causalidad, pues a mí me parece que es una explicación siempre condicionada a los eventos, ¿sabéis? Es importantísimo que haya eso. Y yo creo que a veces eso no lo tenemos en cuenta. En psicología, por ejemplo, que somos muy efectistas. Solo efectos. Y las explicaciones son vitales para esto. Bueno, de hecho Adri nos dice que además se añade que la temperatura es problemática para medirse, ya que requiere de métodos indirectos y que pueden variar mucho. Incluso el Instituto de Metrología... ¿Metrología o meteorología? Porque si es metrología, mola mazo. Metrología, en plan, el instituto de la medición, ¿no? Sería. La ciencia de la medición. Qué guapo. Bueno, tiene problemas para medirlo. No tiene por qué haber fenómenos causales en todos los eventos. Hay fenómenos acausales. Joder, es que yo he pensado en esto, macho. Joder, perdón. ¿Cómo? No, sácalo. No pensaba que íbamos a llegar a meternos en esto, ¿eh? ¿No? ¿En serio? Yo no he oído hablar de eso. Yo es que me chiné mucho con la idea determinista. Esto es que es un debate que tuve con correlación ilusoria. Y entonces, yo planteé que podían existir fenómenos
que son independientes de la realidad, de cualquier otro sistema, y entonces son acausales. Es decir, no tienen ningún tipo de variación en sí mismo, porque no tienen ningún contacto con la realidad, y entonces el determinismo no existiría para esos fenómenos, ¿sabéis? Imaginaos un agujero negro, ¿vale? O sea, una especie de bola que está en el universo y que no le afecta nada, ¿vale? Pero no interactúa con nada. Que me cuesta incluso pensarlo, pero si eso existiese, que además no podríamos conocerlo porque por definición es que es imposible de ver porque no interactúa con nada, eso rompería con el determinismo, pero como bien digo, yo creo que los fenómenos acausales son imposibles de... Bueno, no, acausales es que no tienen causa, pero sí causan cosas. Y decido... Ahí, lanzaos. A ver, yo creo que no es que haya fenómenos acausales, sino que realmente todavía no hemos llegado a conocer esa causa. No sé si me explico. Con la ciencia lo que intentamos es como tener una parte del conocimiento de, ya sea del universo, de todos estos temas. Y quizás todavía el ser humano no ha llegado a nada que cause los agujeros negros, por ejemplo, o esas variables acausales. Y no son acausales en sí. Claro, y bueno, por cierto, que sí que era metrología, que sí que existe. Es el instituto para medir unidades de medida, que es... unidades de medida. Me flipa. Joder, qué guapo. Lo voy a De eso lo voy a buscar luego en Google, que flipas. Metrología. Toma, qué guapo. Bueno, dice A mandar currículum. Dice Adri que sea acausal no rompe el determinismo. Bueno. Perdón, he abierto melones. Siguen patrones legales. O sea, que hay... legales como que se puede entender que hay leyes debajo de eso, ¿no? Pero no son predecibles causalmente. Se predicen probabilísticamente por patrones, como la función de onda de la mecánica cuántica, David, o sinapsis espontáneas de las neuronas. Aquí ya no tengo a nadie que llamar, pero... ¡Ostras! O sea, claro, sí, o sea, yo pienso eso un poco con la mecánica cuántica, ¿no? Que realmente se supone que en la cuántica sí que existe la aleatoriedad. Y algo es aleatorio solo si no tiene causa. No, es que no lo conozco. De hecho, en el mundo no cuántico podemos hablar de que hay cosas aleatorias, más bien son pseudo aleatorias, porque son solo aleatorias porque no sabemos cuáles son las causas que han llevado a eso. En plan, si lanzo una moneda y cae cara, podemos decir que hay aleatoriedad ahí, pero no la hay realmente. ¿No? Es lo que decía Trini de que hay falta de conocimiento sobre cuáles son las causas. Pero en cuántica no es que no sepamos lo que hay, es que es aleatoriedad real, o sea, pura. No sé si David está por ahí todavía y nos puede decir algo sobre eso. Además están diciendo eso, que está demostrado. De hecho, el otro día lo discutí con David y mi conclusión fue que no me lo creo. Que además esté demostrado y todo. O sea, a mí me cuesta mucho pensar. Ya me está costando pensar en estos fenómenos de causalidad, sin causa, tal. Pero encima que esté demostrado, o sea, me refiero, mi duda es, si la causalidad no es directamente observable, ¿cómo leches demuestras esto evitando una falacia de afirmación del consecuente? A mí me parece imposible. Eso es muy interesante porque hablábamos antes, yo tampoco creo que la causalidad esté en el mundo de las matemáticas, como rollo se puede encontrar el indicador que te dice causalidad o no, en plan, coeficiente de causalidad. Creo que eso no puede existir por definición. Igual Alicia del futuro me dice, pringada, no tenías ni idea. Pero claro, si eso no existiera realmente por definición, ¿cómo han demostrado en cuántica que no hay causalidad? A mí me parece. Es mi duda. Si lo han demostrado es porque o se puede demostrar algo sin matemáticas. No, me lo voy a buscar porque ya son 2 personas que me lo mencionan y yo esto necesito leerme el paper, por así decirlo. Pero vamos, me quedo flipando. Dice Manuel, pero si es que todos los eventos fueran causados, no puede haber un primer evento. Todo ha existido siempre. Bueno, esto también es otra cosa que quiero hablar.
La mecánica cuántica Oh. siempre ha roto todos los moldes. Muchos relativistas en física eran contrarios, pero tuvieron que aceptarlo. Es que eso es verdad. Yo si me lo demuestran bien, yo lo acepto. Pero por ahora, yo no he visto la demostración, o sea... Hay un vídeo de, no sé Quantum Fractures, del otro Santa Olaya, me parece que es, que habla de esto. Pero no sé si lo demuestra como para convencer de Diego. Que yo soy muy escéptico, ¿eh? Pero yo Ahora sí que- estudiando metodología, como les vea cualquier fallo, reviento la mecánica creo cuántica, que vamos. nuestra formación se queda muy lejos de eso. Vale, eso. También todas las causas, o sea, que esto esté pasando aquí y ahora, tiene como causa todo lo que ha pasado hasta ahora. En plan, ¿el Big Bang es causa de que estemos aquí? Bueno, es Sí, que ¿no? Adri está hablando de determinismo pluralista, me flipa. Sí, seguid, ahora volvemos con el determinismo pluralista. No me da tiempo a leer el chat y todo. Dices que sí, Diego. Yo creo que sí, ¿no? Al final tiene que existir una cadena causal desde la primera causa, llámala Big Bang, ¿no? O sea, para que hubiera cosas que no estuvieran ligadas a esa primera causa de todo, tendrían que existir estos eventos acausales y causar cosas que interactúen con el resto del sistema, el resto de la cadena, ¿no? Claro, pero entonces sí que hay algo acausal, el Big Bang. En plan, la causa 1 es acausal. Sí, debería serlo. Esto, un filósofo, no me acuerdo de quién fue quien acabó concluyendo que existía Dios porque la causalidad implica un fenómeno inicial que no tenga causa. Y que es el causante de todo, de todas las causas. Claro, pero entonces, ¿quién causa a Dios? Eso es la metafísica cristiana, ahí acaban todos. Claro, eso es. San Anselmo entró en el chat. Y bueno, Adri dice que sí que se puede sostener un determinismo pluralista donde hay eventos predecibles causales y otros acausales. O sea, vale, como esa sería la solución al determinismo, ¿no? El experimento de la doble rendija. Ah, vale, dice. Te está comentando, por ejemplo, claro, el experimento de la doble rendija ahí ya te rompe, ¿no? Todo. Puedes ser escéptico, es lo mejor. Yo lo era bastante, pero me tragué las palabras. Voy a buscaros papers. El libro de Causality de Bunge, que es físico, lo explica muy bien. Bueno, es verdad, si es que yo con Adri hablaba de esto hace un año. Y yo creo que, no sé si eras tú o alguien que me decía que no podía ser. El Big Bang no creó nada nuevo. La materia y energía ya existía. El Big Bang solo fue una dispersión de esa energía. Vale, ¿y de dónde sale la energía entonces? Antes del Big Bang, ¿no? Entonces, ¿de dónde? O sea, tiene que haber una causa 1. Falta un A concepto. ver, es que no me acuerdo muy bien, pero sé que en física hay unas teorías como que dicen que hay diversos, no sé si son universos paralelos, es que no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Si me equivoco, perdonadme. No. Pero sí como que era como que algo tipo que había como diversos universos paralelos o realidades, tipo así, en los que cada uno podía ver, pues, no sé, millones de Big Bang, ¿vale? Entonces, ¿sería el Big Bang algo acausal? No lo sé. Tendría que profundizar más en el tema porque la verdad que lo dicho, no me acuerdo muy bien. Sí, no, pero va por ahí. Si sabe algo, pues... Sí. Bueno, y por volver un poco Estamos a en la un Tierra... terreno, ¿Eh? estamos en un terreno tan feo. Sí, o sea, nos hemos sumergido en lo más oscuro ahora mismo. Bueno, dice Emanuel que pudo haber surgido de la, entre comillas, nada. Que... No sé si es que era una cita o qué era. Que A Universe from Nothing de Lawrence Krauss lo trata. Wow. Es que según Hawking antes no había tiempo, por lo que, por así decirlo, siempre estuvo ahí, jaja, pero realmente los físicos no pueden estudiar más atrás del Big Bang. Esto es lo que hablábamos también, Diego, en plan...
la causalidad solo existe porque existe el tiempo, o sea, que es como que si la causalidad fuese el tiempo, ¿no? Y en verdad soluciona esta movida, porque además Stephen Hawking lo explica así. En principio, para Stephen Hawking, el tiempo sale del Big Bang mismo, ¿sabes? Que es una dimensión más que está ahí contraída en el Big Bang y es su expansión la que genera el tiempo y por tanto las relaciones causales, ¿no? Y antes de eso, el problema surge cuando dices, vale, me puedo creer que estuviera ahí la materia y que sea eterna o todo lo que quiera, pero ¿qué ha causado la expansión del Big Bang? ¿Sabes? Siempre hay algo que te hace preguntarte quién lo ha hecho. ¿La metió el navajazo al Big Bang para que se saliera todo fuera? ¿Sabes? Yo qué sé. Pero si también estamos hablando de que no, en la naturaleza no es esencialmente causal, sino que es algo que tenemos, que percibimos, ¿no? Un poco como el color, ¿no? El color a lo mejor no existe en la naturaleza, pero sí la longitud de onda que emana la luz de los objetos. Entonces a lo mejor no tenemos que esforzarnos porque hay una causa anterior a la causa sala. Como encontrar todo el rato una causa anterior, simplemente es que es nuestra forma de intentar entenderlo porque somos así, ¿no? Es que aquí con esto entra mi vena Wittgenstein. O sea, estamos limitados por el lenguaje. Y esta es una de las conclusiones que yo saqué de mi TFG, es decir, o sea, no me puedo creer que el universo esté lleno de relaciones y para nosotros esas relaciones tengan que ser o causales o espurias y no exista nada más. Todo el resto de relaciones tienen que caer dentro de una de esas dos. Ya te digo. No sé, ¿por qué no pueden existir otros tipos de relaciones que aún no estemos preparados para comprender, como la que puede haber generado el Big Bang, por ejemplo? Hostia. Claro. No lo sé. Claro. O sea, tiene razón. Es que falta algo. O sea, el tema de por qué es tan importante este tipo de cuestiones es porque pone en duda que la causalidad lo sea todo. En el sentido de direccional y todo. O sea, sí que parece que falta algún concepto que sea recursivo. O sea, como tipo bucle o algo así. Tiene que haber algo que encaje o que destruya todo lo que conocemos y reconstruya, ¿sabes? Es eso. Que admito que es opinión personal, pero que yo personalmente no me creo que las cosas sean o aleatorias o causales. No me lo creo. Y sí. A ver, pero también es cierto que ahora mismo la causalidad es algo que nos ayuda muchísimo en ciencia. Ahora mismo no podemos dar de lado todo lo que conocemos porque no conozcamos más allá, ¿sabes? O sea, no podemos echar por tierra todo el tema de la causalidad y demás, porque gracias a eso, por ejemplo, yo qué sé, tenemos vacunas, por ejemplo. Sí. Eso por supuesto que no. O sea, si yo creo que hay cosas mal definidas en el concepto de causalidad y tal, y que igual no existe, pero yo creo que está claro que es un concepto útil y que no conviene rechazar. Lo que pasa es que quizá hay que matizarlo o añadirle cosas, yo qué sé. Bueno, esto me viene muy bien porque voy a acabar de leer el chat, pero porque nos decía Manuel que es la primera vez que pudo entrar al debate, pero que ahora se tenía que ir y que se irá con demasiadas preguntas. Gracias a los 4, son geniales. Food for thought. Pues muchas gracias, Emanuel. Aportaciones súper relevantes, como siempre, la verdad. Así que muchísimas gracias. Y Adri nos dice, es que los humanos estamos preparados para inferir causalidad en la naturaleza. Es nuestra forma de interpretar la realidad. No hay que confundir eso con la realidad en sí. Uy, qué realista es eso. Hay eventos causales en sistemas macrofísicos, pero en sistemas cuánticos muy pequeños hay eventos acausales, ¿vale? De momento vamos a quedarnos con eso como si fuese un pseudo alivio intelectual que podemos aceptar temporalmente hasta que llegue algo mejor. Tengo que poner al día de cuántica. Sí. Todo el mundo, eso lo dice hasta el que sabe más de cuántica. Trini, respecto a lo que decías de si la causalidad es importante en ciencia, yo tengo aquí sabéis que he preparado unas cositas. Esto, aquí está apareciendo en pantalla, es un tuit que publiqué el 17 de noviembre del 2020, o sea, es que hace más de un año, pero por poco, o sea, un año y unos días.
puse a muy poco de desterrar la causalidad como tipo de relación relevante para la ciencia. O sea, es que yo estaba tan hater. Yo decía, a ver, Por ahí he pasado yo también, con el TFG. O claro, sea, yo en plan, pero ¿para qué? ¿Qué nos importa saber si una cosa causa otra? Vamos a ver qué correlaciona, porque eso es útil para predecir y ya está. Si la causalidad es del mundo de la filosofía y no de la ciencia, y no de las matemáticas, pues ¿por qué nos tiene que interesar? Bueno. Y luego, después de eso, en agosto del 21, el 8 de agosto del 21, dije a muy poco de encumbrar la causalidad como tipo de relación imprescindible para la ciencia. O sea que poco estoy entre esos dos mundos. ahí he estado ¿no? yo también, Completamente. Entonces ahora mismo, a día de hoy, no estoy nada segura. Yo diría que estoy más en agosto del 21, porque está más cerca también, pero es jodido, en plan, ¿realmente en ciencia necesitamos la causalidad? ¿Qué pensáis? Pero es que yo creo que la causalidad nos da cosas que no nos dan las correlaciones, porque la causalidad es la que, entre comillas, nos permite controlar de verdad, Sí, ¿no? lo que dice aquí también Koba. Para controlar, justo nos dice eso, sí. Pero la Además causalidad de que es la eso que sea, nos lo permite. yo creo que Adri, sí, yo creo que muchísimas gracias por correlaciones, suscribirte. Muchísimas gracias. Qué guay, es que no lo tengo muchísimas todavía gracias, puesto, hombre. pero me acaba de llegar. Jo, muchísimas gracias. Qué guay. Perdón, sí, sí. Eso que yo creo que las correlaciones no son suficientes como para poder decir que puedes controlar el fenómeno. Necesitas una explicación causal, entre comillas, ¿sabes? Porque creo que es otra de las ventajas de la causalidad, que permiten explicaciones teóricas más convincentes, ¿no? Ujú. Decir que una cosa varía respecto a otra, pues vale, está muy bien, pero decir que una cosa varía respecto a otra porque actúa sobre ella de tal manera, no sé qué, le da un nivel de profundidad, creo que solo se consigue con causalidad. Claro, porque permite dominar los fenómenos. Es decir, tú montas un cohete espacial mazo seguro de que va a coger, va a atravesar y va a conseguir salir de la Tierra porque has ido partiendo de una idea que es que una serie de factores van a causar que salga de ahí, que salga de la fuerza atractora de la Tierra, ¿me entiendes? Entonces es que es imprescindible para controlar fenómenos. Yo creo que es parte de lo que dice Adri, que es que los humanos también tenemos este concepto de causalidad intuitivamente porque te sirve para generar reglas claras de cómo funcionan las cosas y predecir, pues, por ejemplo, eventos. Ujú. Claro. Trini, ¿tú qué piensas? A ver, yo creo que como he resumido antes, ¿sabes? Yo creo que es necesaria ahora mismo. Como leo por el chat, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, a ver, correlación ilusoria, creo que pone, Sí. que comenta lo de que es bueno ser pluralistas, emplear explicaciones causales donde se dan fenómenos causales y otras explicaciones en fenómenos no causales. Eh, yo estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Ujú. Y bueno, es que lo que ha dicho Nacho también, o sea, es que yo lo veo como un instrumento ahora mismo que nos permite hacer muchísimas cosas. Desde lo del cohete eh, y todo lo que lleva la medicina y tal. O sea, es gracias a las relaciones causales. Ujú. Dice Koba que Así. él iría más allá, o ella, no he asumido tu género sin saber, que iría más allá. No solo permite explicaciones teóricas más convincentes, sino que es necesaria para tener explicaciones teóricas en sí mismas. A mí me gusta eso porque leí que no había evidencia, o sea, que nunca un número, una regresión, un lo que sea, te va a dar evidencia de causalidad, pero siempre te da más evidencia de que tu teoría causal, o sea, digamos que lo que es causal no es la matemática, sino la teoría que hay detrás. Entonces, como es como en validez, ¿no? Acumulamos evidencia sobre que esa teoría causal sea plausible o no.
Bueno, David por fin se ha podido unir. Claro, es que David te hemos estado invocando bastantes veces durante el directo por el tema de la cuántica. Aquí Te echan falta, David. Adri ha estado hablando también por ti, ¿no? Como embajador de la cuántica. En cuántica hacen predicciones igualmente, solo que se centran en predicciones probabilísticas. No es necesario que sea causal para predecir, es una herramienta más que se puede usar bien o mal. David dice, chavales, ¿y el concepto loco ese del que habla Jung de sincronicidad? ¿Qué pensáis de eso? ¿Lo conocéis? Ni idea. Lo que debe ser causal es el fenómeno, no la teoría. Si la teoría no se ajusta al fenómeno, tenemos fuente de error. Uh-huh. Es que estoy, lo que ha dicho Trini, especialmente de acuerdo con correlaciones ilusorias. O sea, es muy habitual ver en ciencia gente hablando de explicaciones causales cuando no tienes un diseño experimental ni llegas a nada para ser causal. Es que encima ni siquiera tu objetivo es causal, ¿sabes? Tú quieres correlacionar dos movidas, pues correlaciónalas. No necesitas buscarte toda la arquitectura necesaria, gastando los medios necesarios para hacer explicaciones causales. Uh-huh. Uh-huh. Además, es que no siempre queremos un nivel de explicación causal. Claro. Hay veces que lo que nos conviene es ver cómo correlacionan dos cosas entre sí y ya está. O ver si dos medias son diferentes y ya está. Sí. Yo creo que sí, pero sí que hace falta, o sea, como la causalidad para mí es el pegamento entre esas correlaciones. O sea, si se da siempre que eso, que del pre al post ha habido un aumento del bienestar de la persona porque ha habido tratamiento, aplicación del tratamiento, pues sí que puedo decir hay una reducción o sea, hay un aumento de bienestar. Pero también me va a interesar dar esa razón, esa explicación causal, ¿no? Como dotar la explicación causal que es como el pegamento de esas correlaciones que podemos encontrar, ¿no? En este caso, esta reducción de las medias. Bueno, y ya yo creo que por lo menos me gusta porque hemos ido un poco del infinito y del universo y del mundo de lo abstracto por completo. Ahora estamos hablando de ciencia, matemáticas, tal. Y ahora vamos a traérnoslo a casa, finalmente, a la psicología. Vamos. Procesos de respuesta. Un constructo, bueno, claro, es que en nuestros modelos explicativos, en nuestros modelos estadísticos, en la mayoría de ellos utilizamos las flechitas de la regresión como si fuera que esto causa esto, flechita, causa esto otro, el efecto, ¿no? Y en los modelos que conocemos de variable latente, pues siempre decimos que hay una variable latente, un constructo, que es el que causa la respuesta en los ítems, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Porque ya en la semana pasada hubo mucho debate sobre si realmente podemos decir en psicología que existen constructos que causan nuestras conductas o si no hay tales constructos. ¿Qué opináis? Yo creo que hay un warning aquí, que es, primera pregunta, ¿estás equiparando una respuesta física a un constructo que es de otro nivel? ¿Entendéis? Que es lo que he comentado antes, que a veces dos unidades elementales al interactuar tienen que ser del mismo nivel. Si no, hay peligro de entrar en explicaciones circulares porque nos estamos equivocando y estamos mezclando dos niveles. Bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú qué piensas? ¿Están en el mismo nivel o no? Estamos esperando a ver qué opinas de eso. No sabría yo. Es que depende de la teoría. Creo que depende de qué teoría acojas tú. De nuevo, cuando quieres hablar de causalidad, tienes que hablar de una explicación. Entonces, tenemos que tirar de teorías. Por eso me gusta además mucho el tema de procesos de respuesta, porque te obliga a mojarte con... ¿Tú qué piensas que es la razón por la que tu variable latente causa...? Bueno, claro. Yo diría que es algo complejo, porque yo ahora estoy metiéndome en computacionalismo, en ciencia cognitiva y computacionalismo, en movidas de estas, y desde esa perspectiva no creo que sea lo mismo. Porque una variable latente viene a ser más como ese mecanismo que se activa y que tiene que ver más con un nivel algorítmico, ¿no? Claro, y computacional,
pero no con la implementación. La implementación es la respuesta, ¿sabéis? Mm. Entonces, decir que una implementación está causada por un algoritmo es correcto, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿sabéis? O sea, es que aquí ya, cuando partes de una teoría de este tipo, ya empieza a haber mazo de detalles, como por ejemplo, hay muchas formas de realizar un mismo algoritmo, ¿sabéis? Pero también hay muchos algoritmos que pueden dar lugar a la misma respuesta, ¿entendéis? Ujú. Entonces, Sí, sí, sí. el concepto de variable latente incluso empieza a ser un poco escaso. Falta información. No es suficiente información para determinar exactamente qué es esa variable latente, ¿sabéis? Ujú. Pero esto, hasta que no has tirado de teoría, pues es que la psicometría ha dado para esto, que es la leche, que ya es un flipe, ¿sabéis? Ujú. Pero creo que ya entrar a estas cuestiones implica eso, mojarse más y... No sé, ¿qué opináis vosotros? Mira, Adri dice que, bueno, sobre eso que en psicología solemos tratar con personas que son sistemas macrofísicos, con lo cual, pero claro, dice, la cuestión es que ¿por qué no se puede predecir la conducta al 100%? Yo he llegado a la conclusión de que no es por falta de variables a veces, sino porque hay fenómenos como sinapsis y tal que son causales, acausales, ¿no? Me imagino que son acausales, vamos, que Que no... no son causales, pone. Bueno, pues sí, eso, que no son, que no son causales, que son acausales. Eh, para quien quiera referencias, bueno, bueno, qué bueno, increíble. Muchas gracias, esto se va a quedar ya aquí, ¿eh? Sí, qué bueno, ¿eh? Sí, yo... Bueno, sí, seguid, Trini y Diego, ¿qué opináis de lo que ha dicho Nacho? A Bien, ver, bueno. dale tú, Diego. dale tú, dale tú. A ver, es que yo lo de las variables latentes lo veo un poco como eso, como un cajón negro que no sé muy bien si se puede llegar a tener algo en claro con eso, ¿sabes? Creo que también, lo admito, en la universidad donde estudié tenían un enfoque más conductista. Entonces, quizás estoy sesgada por eso. Entonces, como que no puedo tener una opinión realmente, eh, no sé, más general, porque me estoy adentrando ahora en lo que es el cognitivismo y demás, ¿vale? Por mi Sí. cuenta, porque, lo dicho, el enfoque que se daba en esas clases, pues, era sobre todo conductista, ¿vale? Entonces, Wow, como que, qué raro. sí, pues todavía existen universidades que sí. No, vamos al revés, como que siempre he visto que las universidades hablan mal del conductismo, como de... A ver, no es que sean conductistas puros, pero sí que se nota bastante. Ujú. Mira, aquí David abre el melón de variables latentes o redes. En plan, De el acuerdo, modelo, David. claro, el modelo alternativo sería que solo nos importen las conductas observables en este momento, ¿no? Las latentes nos las quitamos de medio y nos importa ver cómo se relacionan esas conductas observables para dar lugar a... yo creo que esto también tiene que ver con el emergentismo que hablábamos antes, que se mencionaba en el chat, de que emerge un mecanismo de relaciones entre sí al cual sí que a lo mejor podemos llamarlo depresión o personalidad, ¿no? Pero que al final lo importante, la clave son cómo se relacionan entre sí las variables observables. Bueno, por lo visto lo de las redes está empezando a caer un poquito, ¿eh? En plan, están empezando a incluir también variables latentes en los modelos de redes porque dicen, uff, creo que con redes solo no es suficiente. Para que Ay, veáis. ¿Qué ibas a decir algo, Diego? no, no, no. A ver, qué lío tengo ya con el micro, o sea. Pobre. Pobre. Claro, yo lo vería más así, ¿sabes? Como que lo que me interesaría serían pues esas cosas materiales o conductas, llamémoslo como queramos, que podemos observar, ¿vale? Y luego pues sí que podríamos englobarlo
dentro del concepto, yo qué sé, depresión Sí. o... Como una no, etiqueta que, ¿no? claro. Claro. Pero ya os digo, o sea, tengo muchísimo que estudiar en este tema, así que Pues como todo el mundo. Sí, sí. Aquí no sabemos tanto tampoco ninguno. Adri dice que las variables latentes pueden ser ficciones explicativas correctas, siempre y cuando hagan referencia a eventos materiales y reales. Claro, o sea, y reales, no irreales. Sí, claro, yo estoy como ya empezando a tirar a que igual las variables latentes son más útiles de lo que pensaba antes y que son pues unas abstracciones muy, vamos, eso, útiles. Mm, Que nos ponen... pues, es- yo he estado leyendo ahora movidas de una cosa que llaman modelos explicativos de variable latente. Que creo que se me está cortando un poco la conexión, puede No. ser, pero bueno. Eh, el tema es que en los modelos explicativos de variable latente, lo que se entiende por esa variable es como una variable aleatoria de pesos de regresión. Es decir, en vez de reificarlo y meterle teoría y tal, es como no. Lo que has hecho es una ficción, ¿vale? Ujú, Es una especie de artificio metodológico, ¿no? ujú. Que tiene un sentido metodológico y estadístico y que hay que darle sentido a partir de otras evidencias. En este caso, pues es hacer regresiones de posibles causas sobre ese fenómeno, ¿sabes? Sobre esa variable latente. Es decir, simplemente es como una especie de resumidor de las relaciones entre los ítems, pero nada más, ¿sabéis? Ya, Que es que de hecho yo creo que, es que esa fue la idea original de la variable latente, la de yo creo que sí. tiene que haber alguna forma de detectar estadísticamente esa relación, esa causa común, esa relación común de la que teorizamos y demás. Pero si os dais cuenta, partimos de la teoría que da sentido a esa causa común, ¿no? Es como que ahora tenemos que empezar a buscar causas comunes a todos sin ton ni son, ¿sabéis? Claro, sí. A ver, yo creo que No, por también si, porque, surge ya por no ahí. tanto como causa, sino como, mira, yo le quiero dar a los sujetos una puntuación total en algo que yo creo que estoy midiendo y en vez de darle una puntuación por cada ítem, si ha fallado o acertado, pues quiero decirle su puntuación en conocimientos de matemáticas. Entonces, quiero mirar si las variaciones están lo suficientemente a favor, todas ellas, como para decir que hay una única cosa, una única puntuación que pueda resumir bien todas las puntuaciones. Y ahí en realidad no es hay una causa común que causa, o sea, en matemáticas yo es que creo que eso tampoco se puede decir. Entonces, yo creo que parte de esa intención de dar una puntuación única y que tenga sentido matemático. Porque se pensaba que había una causa común, es decir, Mm. que es teoría al final, que es la explicación la que le da el sentido de causa. Si no, Sí, exacto, es justo, que claro. simplemente, si lo ves a nivel técnico, es um, una forma de generar artificialmente una variable que explique lo mejor posible las relaciones entre los ítems, no los ítems en sí, ¿vale? Que eso sería componentes principales y demás. Esto conecta con el anterior vídeo, sino que Sí, el análisis factorial asume teóricamente que si hay un constructo psicológico de fondo, ese constructo va a explicar las relaciones, pero no toda la variabilidad de los ítems. Entonces, claro. si os dais cuenta a nivel técnico, pues es simplemente eso, es una cosa que explica las relaciones, las correlaciones o Ujú. las covarianzas. Sin más, ¿sabéis? Sí, sí. Y partir a veces de la humildad de decir, sabemos qué es esto, con seguridad. Más es teoría. Pues Ujú. ayuda también a no reificar a veces pues un análisis factorial o algo así, ¿sabéis? O sea, comenta, comenta Kovac que, bueno, teniendo en cuenta el temita de la eugenesia, no sé si está tan claro que esa fuera la idea inicial. Es que, bueno, el factorial tiene también su historia, una historia Sí, sí. un poco turbia también, pero sí, toda la razón, toda la razón. Bueno, ya pues por cerrar, Adri también comenta que si son artificios sin base material no tiene mucho sentido en una ciencia fáctica como la psicología. Bueno, es que Adri es un crack en filosofía de la ciencia, ¿vale? Como estáis viendo, entonces maneja una terminología que yo creo que en metodología no damos, o sea, ni en metodología ni en psicología como grado.
si fuera una ciencia formal o matemática sí tendría más importancia. Yo creo que este directo está pidiendo un directo de filosofía de la ciencia para... Que esto, yo iba a decir que esto entra un pelín en una asignatura optativa de cuarto de la UCM que Sí. se llama Arquitectura Funcional de la Mente. Qué guapo, eso me han hablado de ella. Es Que creo que me has espectacular. hablado tú Y de yo ella. por lo que he visto en esa asignatura, estaría en desacuerdo con ciertas cosas con correlaciones ilusorias, la verdad. Pero vamos, eso si queréis para otro directo. Creo que sí, creo que hace falta hacer... Mira, aquí el señor Jaimito nos dice que +1 a la filosofía de la ciencia. Yo creo que esto lo está pidiendo. Adri, y si hay alguien más en el chat que quiera participar también, pues me podéis escribir y lo vamos organizando. Y muchísimas gracias por venir aquí, que además me hace, como siempre digo, que me hace mucha ilusión que vengáis de gente del máster y tal, y que hablemos de aquí de cosas que, aunque no tengamos casi ni idea, que para eso está este espacio. Y nada, muchas gracias también a la gente del chat, que también hemos tenido aportaciones buenísimas, y si no, pues no hubiera sido lo mismo. Así que gracias. Sí, muchas gracias, Gracias Juan. a ti por invitarnos, hombre. Bueno, pues nada. Nos vemos, descansad, bebed agua, dormid muy bien y soñad cosas bonitas, ¿vale? Un besito. Adiós. Venga, hasta luego.